Hoy en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos cómo será la nueva app que prepara Apple para el iPhone y nos haremos eco de lo que dicen de las gafas de realidad mixta los primeros probadores que han podido usarlas. También hablaremos de iOS 17 y la nueva información que sabemos sobre el soporte de aplicaciones de carga lateral, además de comentaros las nuevas funciones de salud que se avecinan. Os contaremos la información que hemos conocido de iPadOS 17 y los iPad que podrían quedarse fuera de esta versión, y despediremos hablando de los nuevos auriculares de Beats que ha filtrado Amazon por error y que pintan espectaculares. Muy buenas y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo vídeo de noticias cargado de información relacionada con la WWDC 2023. Antes de empezar con las noticias, deciros dos cosas. Mañana vamos a estar en directo a partir de las 6 de la tarde aquí en el canal de YouTube para hablar de inteligencia artificial. Vamos a hablar de ChatGPT, de Bing, iremos haciendo algunas pruebas y bueno, soñaremos cómo podría Apple integrar este tipo de tecnología en su software de cara, pues por ejemplo, a esta WWDC y ojalá pues en iOS 17, macOS podamos ver un pequeño avance de lo que podría ser en el futuro la inteligencia artificial en los equipos de Apple. Así que, como digo, mañana a las 6 de la tarde hablaremos de esto. No obstante, también quiero agradecer, por supuesto, como hago cada semana, a los nuevos suscriptores de La Manzana Mordida Plus. Muchísimas gracias a Rodrigo Martín y a Alfonso Díaz por hacerse miembros de esta plataforma que, bueno, está disponible en lamanzanamordida.com. Vosotros mismos podéis visitarla y si os suscribís accederéis a contenido extra, el que ya publicamos en este canal, como puedan ser los podcasts semanales, de los que ahora estamos resubiendo algunos fragmentos en el canal durante estos últimos días, y por supuesto más contenido, cursos completos, la comunidad de Telegram y sorteos, que por cierto estamos sorteando un iPad de 10ª generación. Una vez dicho esto, ahora sí, nos metemos a comentar todas las noticias de hoy. Venga, comenzamos este recopilatorio hablando sobre una noticia que hemos conocido gracias al Wall Street Journal, y es que Apple planea lanzar una aplicación de diario para el iPhone al estilo Day One que permitirá a los usuarios recopilar sus actividades diarias. La aplicación se conoce internamente con el nombre en código Jurassic y está diseñada para ayudar a los usuarios pues, a realizar un seguimiento de su vida diaria, analizando el comportamiento y sugiriendo temas potenciales para escribir, ¿vale? Pues tendrá en cuenta, por ejemplo, si has hecho un entrenamiento ese día, pues dónde has pasado más tiempo, si en casa o en el trabajo, o incluso si te has visto con algún amigo o familiar y a lo mejor al final del día pues te salta una notificación en la que te sugiere pues, que vayas escribiendo todo eso. La aplicación va a tener acceso, por supuesto, a varias funciones del sistema, como por ejemplo la localización, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas y mucho más, ¿vale? Y claro, en base a toda la información que va recopilando, pues bueno, hará un análisis diario para mandarte esas sugerencias. Ahora bien, este análisis del día del usuario se va a llevar a cabo en el dispositivo para poder realizar esas sugerencias cada día, entendemos, a última hora, ¿no? Y estas van a permanecer en este durante 4 semanas. Después de este tiempo se eliminarán, pues ya sabéis, para respetar todo lo que tenga que ver con la privacidad de cada uno. Durante estas últimas horas se ha hablado pues que esta app podría ser una iniciativa enfocada al campo de la salud y está relacionada también con el seguimiento del estado de ánimo, pero ojo, Mark Gurman ha dicho que nada de esto. Simplemente es una forma más de agregar características y funcionalidades similares a las de una red social y pues similar también a la tecnología que se utiliza en Buscar mi iPhone, ya que va a haber interconexión entre diferentes equipos y por eso pues te podría sugerir pues que añadas pues qué tal ha ido la reunión con X persona, porque a lo mejor si esa persona tiene iPhone detecta pues que has estado con ella. En fin, no se sabe cuándo se lanzará esta aplicación, pero podría anunciarse en la próxima conferencia de desarrolladores el 5 de junio. Y bueno, vamos a hablar precisamente de la conferencia de desarrolladores porque ahí vamos a ver las nuevas gafas de realidad mixta de Apple. Unas gafas de las que, bueno, pues se está hablando mucho porque no todo el mundo está convencido de que este producto vaya a ser un éxito, pero ojo, una fuente de la que, bueno, nos vamos a hacer eco, supuestamente ha probado este dispositivo y dice que le ha dejado bastante impresionado. La fuente dice que Apple ha avanzado mucho tanto en el hardware como en el software de este casco, de estas gafas, que se llamarán Reality Pro, ¿vale? Ese sería el nombre definitivo, Reality Pro. Ya lo hemos dejado caer en vídeos anteriores, pero bueno, que sepáis que sería así. Y bueno, pues va a ofrecer una experiencia que cuando lo veamos va a provocar que queramos comprarlo, ¿vale? Más o menos es lo que ha venido a decir este probador. Eblix, que ha sido la persona que ha compartido el testimonio de su conocido en su cuenta de Twitter, que es privada, le he mandado la solicitud de seguimiento, no sé si me la aceptará, pero bueno, este usuario pues ha dicho que lo que le han hecho saber la gente que ha podido probar este casco es que,
toda esta gente ha pasado de lamentar las capacidades de este casco, que las tildaba de decepcionantes, a estar impresionados por la experiencia que ofrece el último hardware y software de este dispositivo. Pero no solo esto, también hemos conocido más detalles de estas gafas en la última newsletter de Mark Gurman. Al parecer estas tendrán dos puertos, uno USB-C para transferir datos y otro magnético para conectar una batería externa. Y ojo, esta batería será necesaria para que el auricular o bueno, las gafas funcionen y tendrá una duración de en torno a unas 2 horas. Y esta, pues lo malo es que va a estar colgando, la vamos a tener que guardar en algún bolsillo o bueno, quizás inventen alguna especie de cinturón para poder ajustarnos en la cintura y que no nos estorbe. También sabemos que estas gafas van a ser un dispositivo premium con 2 pantallas 4K, sensores y cámaras avanzados y un chip M2, sí, el mismo que montan los ordenadores. Se espera que el precio ronde los $3.000, como os venimos diciendo este tiempo atrás, y como digo, que se llamen Apple Reality Pro. Y planean lanzar 2 versiones en el futuro, una un poquito más barata, pero de momento, ya digo, vamos a tener una única versión con un precio caro y con el que Apple ya parte pues asumiendo que no va a vender mucho. Y bueno, vamos a hablar de la famosa característica de la que hicimos un vídeo esta misma semana de iOS 17 que permitirá poder descargar aplicaciones fuera de la App Store y que, bueno, hemos ido conociendo más información en estos días. Bueno, al parecer ya hemos comentado que la Unión Europea está presionando a empresas como Apple para que permita a los desarrolladores poder publicar sus aplicaciones en tiendas alternativas a la App Store y no tener que pasar por las comisiones y por la App Store para poder ser utilizadas por los usuarios, ¿vale? Bueno, eso es así a grosso modo, un poco en qué consiste esta característica. Pues bien, según un nuevo informe que hemos conocido esta semana, este soporte de aplicaciones de carga lateral, que es así como se conoce, solo estará disponible para los usuarios de iPhone en Europa, no en todo el mundo, ¿vale? Así que esto es algo importante, porque en el otro vídeo explicábamos que, bueno, esto pues será algo que a lo mejor pues Apple no le queda más remedio que aplicar a todos lados, pero no. Parece que de momento solo lo van a permitir en Europa y en Estados Unidos pues no van a poder. Y claro, al final lo que Apple quiere dejar claro es que esto no lo hace porque considere que vaya a ser beneficioso para el usuario. Simplemente están respondiendo a la presión regulatoria de la Unión Europea y van a hacer lo mínimo para cumplir con esas regulaciones. Es más, en el podcast de Más Rumors, donde ha estado invitado Mark Gurman y donde ha estado comentando un poco todo esto, especuló sobre que, bueno, posiblemente ni siquiera hagan mención en la WWDC sobre esta funcionalidad y que la cuelen un poco ahí en segundo plano. Incluso especuló de que probablemente Apple va a cobrar a los desarrolladores por ser parte de este programa que permita, pues a lo mejor, tener las aplicaciones en iPhone a través de otras plataformas y que utilizarán algún tipo de proceso basado en perfiles de configuración. Es decir, algo similar al sistema con el que podían controlar las instalaciones de las betas por parte de los usuarios. Pues a lo mejor podrían inventar un sistema parecido. Literalmente, Mark Gurman dijo, habrá algún tipo de proceso de revisión a pesar de que estas aplicaciones se instalarían fuera del App Store. Así que veremos cómo lo hacen. Por supuesto, aquí os contaremos todo según lo sepamos. Seguimos con iOS 17 y es que la misma fuente que filtró antes que nadie la llegada del iPhone 14 de color amarillo ha compartido algunas novedades que veremos en esta nueva versión. Por ejemplo, vamos a tener cambios en la interfaz de usuario del centro de control. También habrá compatibilidad con categorías personalizadas y otras características de organización para la biblioteca de apps. Algo que agradezco porque ahora mismo está todo tal como viene por defecto. La última página de aplicaciones, la que te lo ordena todo automáticamente sin tener tú mucho control. Esa página me refiero. Luego, la capacidad también de poder ver las letras de Apple Music directamente en la pantalla de bloqueo. Otra funcionalidad más, las actualizaciones de la interfaz de usuario dentro de la aplicación de música que van a reducir bastante la cantidad de texto a favor de nuevas imágenes y gráficos más visuales. También se va a añadir soporte para compartir diseños personalizados de pantalla de bloqueo con otras personas. Algo así a lo que podemos hacer con el Apple Watch, que podemos intercambiar esferas, tal como las tengamos personalizadas con otros usuarios o contactos. Pues parece que en el iPhone también vamos a poder personalizar nuestra pantalla de bloqueo y compartirla con conocidos. Y bueno, por supuesto se van a añadir opciones adicionales para la personalización de la pantalla de bloqueo, pues ya sea fuentes de letra nueva, fondos de pantalla nuevos, por supuesto la posibilidad de poder incluso poner emojis en la pantalla de bloqueo
bloqueo y otras funciones que no han especificado. Y otro ajuste que se va a remodelar en el centro de control es el relacionado con el brillo de la linterna. Vosotros sabéis que si ahora activáis la linterna del iPhone va a trompicones, ¿no? La intensidad de esta linterna. Bueno, pues al parecer ahora va a ser pues un brillo, un control de brillo mucho más suave y que te va a permitir pues perfilar y precisar mucho más la intensidad. Seguimos hablando de software, ya os he dicho que viene mucha información de la WWDC. Nos vamos ahora a iPadOS 17 y es que Apple tiene la intención de llevar la personalización de la pantalla de bloqueo al estilo de lo que tenemos ahora mismo con iOS 16 en los iPhone para los iPad con el lanzamiento de iPadOS 17. Y esto lo ha compartido pues un filtrador que ha compartido ya detalles precisos en el pasado. Y ojo, porque Apple no solo traerá a los modelos de iPad que actualicen iOS 17 estas opciones de personalización que hemos visto en iOS 16, sino que también van a incluir todas esas funcionalidades adicionales en la personalización que hay en iOS 17 para que ya se puedan aplicar desde la instalación de esta versión en el iPad. Es decir, que se van a poner al día rápidamente, van a heredar lo que ya tenemos de iOS 16 más lo que estrenen en iOS 17. Entre ello, imagino que van a permitir, pues lo que os acabo de comentar, que podamos intercambiar también nuestra pantalla de bloqueo en el iPad con otros contactos. Y antes de cerrar este apartado, deciros que también hemos conocido, en estos últimos días, los posibles iPad que podrían quedarse fuera de iPadOS 17. Son dos modelos, el iPad de quinta generación y el iPad Pro de primera generación de 9,7 pulgadas y 12,9 pulgadas. A ver, hay que cogerlo con pinzas todavía, no es oficial. Según sepamos más información, pues os la haremos saber, pero ya empiezan a sonar estos como los posibles iPad que se queden fuera. Volvemos a iOS 17, pero antes de cerrar el apartado del iPad, quiero comentaros que ya sabemos que la aplicación de salud va a llegar al iPad, ¿vale? Y es que, bueno, al final la aplicación de salud para iPad sería ideal porque va a dar a los usuarios más espacio en pantalla para poder ver las métricas de salud, poder ver pues también mucho mejor los resultados de los electrocardiogramas, de las prescripciones, ¿no?, que te hagan el médico, las pruebas, en fin. Que está bastante bien el hecho de que traigan la aplicación de salud al iPad y al final el objetivo de Apple es mejorar, digamos, la popularidad de esta aplicación de salud en entornos de atención médica, donde principalmente se utilizan tabletas. Y además de llevar la aplicación de salud al iPad, Apple planea introducir en iOS 17 un rastreador de emociones que va a permitir a los usuarios hacer un seguimiento de su estado de ánimo, pues para, pudiendo responder preguntas sobre su día y ver los resultados a lo largo del tiempo. Y ojo, porque en el futuro se podrían utilizar algoritmos para determinar el estado de ánimo de un usuario a través de sus patrones de habla, pues, lo que ha escrito y otros datos que puedan recopilar. Pero como digo, de momento Apple va a empezar con el seguimiento del estado de ánimo con iOS 17. Y ojo, porque el próximo año, para 2024, Apple va a ampliar sus ofertas de salud con un nuevo servicio de coaching, ¿vale? Ahora mismo el nombre en clave, como se le conoce internamente a este servicio, es Quartz, ¿vale? Y este servicio va a estar basado en inteligencia artificial y va a ayudar a alentar a los usuarios a hacer ejercicio, pues también a mejorar sus hábitos alimenticios y también mejorar sus hábitos de sueño. El servicio pues va a utilizar, por supuesto, todos los datos que pueda recopilar el Apple Watch para hacer sugerencias personalizadas y, ojo, crear programas de entrenamiento adaptados. Por supuesto, este servicio va a ser de pago, va a requerir de una tarifa mensual, como los que ya tenemos ahora mismo, y de momento está planeado para 2024, aunque, ojo, no es seguro y podría ser cancelado o pospuesto para más adelante. Sé que ahora mismo hay un batiburrillo de información con relación a iOS 17, de todas formas no os preocupéis porque vamos a preparar un vídeo que queremos subir a mediados de la próxima semana recopilando todos los rumores sobre iOS 17. En ese vídeo os lo contaremos todo, así que por supuesto si no queréis perderoslo, estar suscritos al canal. Bueno, y vamos a hablar ahora de los Beats Studio Buds Plus. Para empezar, Apple lanzó en 2021 los Beats Studio Buds, unos auriculares bastante buenos y que desde luego estaban pensados sobre todo para un enfoque más deportivo que los AirPods de Apple, ¿no? Pues sabemos que la próxima versión de estos son los Beats Studio Buds Plus, que Amazon los ha filtrado por error y claro, pues cuando se dieron cuenta pues ya era demasiado tarde porque pudimos tomar buena nota sobre ellos. Y sabemos varias cosas, por ejemplo, este es el nuevo color que tienen. Hay tres colores. Este color transparente, que no sé si denominarlo color, pero se ve espectacular, donde se puede ver pues toda la tecnología que hay en su interior, pero además habrá dos nuevos colores, en color negro y marfil. Y sabemos también algunas peculiaridades en cuanto a su tecnología. Tienen una mayor duración de batería con respecto a la primera generación, también tienen un nuevo diseño de audio,
una mejor cancelación de ruido y también un modo de transparencia mejorado con respecto a la primera versión. Por supuesto, también cuentan con funciones compartidas, tanto para iPhone como para Android, como por ejemplo el audio espacial, el cambio automático de dispositivo y por supuesto en caso de iPhone la compatibilidad con la red de buscar. También sabemos su precio gracias a esta filtración de Amazon. Van a costar en dólares, ya veremos en euros, pero en dólares van a costar $169,95 y se van a empezar a enviar a partir del 18 de mayo. Así que, si estáis pensando en comprar unos auriculares, pues ya sabéis que estos pueden ser una muy buena opción. Hasta aquí el vídeo, amigos, espero que os haya informado. Como veis, había bastantes noticias, he tenido que filtrar mucho, os lo aseguro, pero bueno, siempre intento daros la mejor información posible. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis darle vuestro me gusta correspondiente, suscribiros al canal y os espero mañana en el directo. De verdad, si tenéis un ratito, pasaros. Y si no lo podéis seguir, luego lo podéis ver en diferido, va a estar muy interesante. El mundo de la IA me apasiona y tengo muchas ganas de conocer vuestros comentarios, vuestros puntos de vista sobre cómo Apple podría implementar todo esto. Venga, nos vemos mañana, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!